Queridos hermanos, continuamos con la doctrina de la persona del Espíritu Santo y ahora dijimos con relación a los hombres del Antiguo Testamento. En Génesis 6:3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. Y yo quiero que anoten en Romanos 1, 18 al 22, Romanos 1, 18 al 22, y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, 21 y 22. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, ¿no?, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios por la creación y la conciencia, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Bien, y cambiaron la gloria de Dios. Sí. Ahora, fíjese que la Biblia nos enseña que cuando el hombre empezó a multiplicarse, ¿sí? Y algo que me llamó siempre poderosamente la atención, en Génesis 6:5 también: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es por eso que antes que hubiera Biblia y antes que viniera nuestro Señor Jesucristo en carne, todo ser humano fue juzgado por la creación, porque la creación habla de un Dios eterno claramente, y sus conciencias también le hablaron claramente. ¿De qué manera contendía el Espíritu a través de la predicación de Noé y por medio de las conciencias? Pero ahora tenemos 7 casos en el Antiguo Testamento. Si usted me acompaña con el material, dice que obró con ciertos hombres para prepararlo para servicios especiales. En primer lugar, la vida de Josué para gobernar naciones. Sabemos que él fue ungido, preparado antes de la muerte de Moisés. Ya Dios se anticipó a tener otro líder para el futuro. A Dios no le agarra los imprevistos ni los apuros. Esos son cosas del ser humano. Josué fue un hombre que ya tuvo experiencia en defender al pueblo en las guerras, pero después asumió liderazgo cuando Moisés partió con el Señor. Así que Dios usó a Josué durante 40 años allí en el desierto, en la guerra que hubo, dirigiendo los ejércitos, dirigiendo a los hombres para la guerra, pero ahora lo usó 30 años para que él repartiese la tierra que ya habían conquistado, el centro, el sur y el norte, derribando a todos esos reyes, y cómo se instalaron en Gilgal, y los que vieron libros históricos, las 15 lecciones de la vida de Josué. El segundo es Gedeón. Gedeón, él reconoce que no tiene fuerzas, que no tiene poder, y él junta, debido a eso, 32.000 hombres de guerra, pero Dios los selecciona y quedan con 300. Entonces se sorprende Gedeón de que Dios seleccione y achique el número del ejército, porque si usted estudia allí en los libros históricos, en los libros de jueces, se va a dar cuenta que Dios veía al enemigo como un solo hombre, así que 300 eran muchísimo. Finalmente Gedeón ganó la batalla, pero él reconoció cuando lo quisieron coronar que no era su fuerza, que no era su ejército, sino que era el poder de Dios, y él finalmente no fue coronado porque dijo que esto era obra de Dios. Tenemos a Sansón.
Recuerdo no hace mucho estuve en un taller para varones, para hermanos, y hablé acerca de la fortaleza de Sansón y la debilidad de Sansón. Cómo Sansón era fuerte, no porque comía bien, porque tenía musculatura, porque iba a un gimnasio, porque tomaba vitamina, sino que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y él allí tenía fuerza, pero también la debilidad de escoger una mujer que no estaba en el concepto de los padres, pero sí en la soberanía de Dios, por lo cual él pierde las fuerzas que la tenía por contar la intimidad a una mujer, y él allí muere en manos de los enemigos. Ahora también cuando el cuarto, ya hablamos de Josué, para gobernar naciones, ya hablamos de Gedeón para dirigir ejércitos, hablamos de Sansón por esa fuerza que le daba al Señor. Hablamos el punto D, el cuarto, Besalil, con B larga, Z y doble E. Besalil, ¿quién fue Besalil? Y fue un ingeniero para construir el tabernáculo. Usted dice, sí, el tabernáculo, sí. Bueno, trabajar la madera, él dirigió todos los diseños, las telas, las cortinas, cómo fundir el oro, la plata, cómo preparar la madera. Estaba todo dirigido por el Espíritu Santo en la vida de Besalil. Luego tenemos a David, el punto E, para escribir literatura y música. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a David para que él escribiese casi todos los salmos, para que escribiese música, para que también reinase sobre algunas tribus y finalmente sobre todas las tribus de Israel durante 40 años en total. ¿Y qué podríamos decir de David? Muchas cosas. Pero igual nosotros no somos discípulos de David, sino discípulos de Cristo. Aquel muchacho que siendo pastor de ovejas, él nunca fue pastor, ni enseñó, ni predicó la palabra, sí escribió salmos y de esa manera están escritos, pero no tenía una iglesia, una congregación. Él realmente era un guerrero y sus manos estaban llenas de sangre, ni aún Dios le permitió tener con todo eso la posibilidad de construirle un templo, porque él lo deseaba, no porque Dios lo necesitaba. Pero vemos el trato de Dios que después lo construye Salomón, que era un hombre diferente, ¿sí? Luego el punto F, a Zacarías, para dar coraje moral y espiritual en medio de la crisis, en medio del abandono, en medio de la opresión, donde realmente lo sofocaron, lo afligieron, lo asesinaron, pero Zacarías sacó fuerza para seguir predicando hasta el último segundo de su vida. Es porque el Espíritu Santo lo llenó. Hermanos, no temamos a ninguna aflicción. Recuerde que son necesarias. Esta leve tribulación momentánea va produciendo en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria. Y las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Jesucristo habló, no es para sorprenderse: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nuestra fe en Jesucristo, al nacer de nuevo, tenemos esa nueva vida para vencer toda clase de aflicción y corrupción, porque somos más que vencedores. Gloria al Señor, qué bueno. También la vida de Ezequiel, tenemos para el ministerio de profetizar y escribir, allí en Ezequiel 8:13 y 11:5, donde Dios le dio el ministerio para que él fuese trasladado y viese todas las cosas y escribiese en el tiempo de la deportación. También, como dice la palabra en 2 de Pedro 1:20 y 21, que la palabra fue inspirada, como hablamos hoy, y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, en el punto E tenemos un tema nuevo que también lo tocaremos un poquito, y ya la clase que viene continuaremos con la obra del Espíritu Santo en el periodo de los evangelios. ¿Qué contienen los evangelios? Vida y obra de Jesucristo. Entonces, ¿cuándo termina la ley? Cuando terminan los evangelios, cuando termina la vida de Cristo. Y en Hechos de los Apóstoles
arranca la dispensación de la gracia a través de la iglesia. Por supuesto que Cristo trajo la gracia, pero Él cumplió la ley y la ley acaba en la cruz del Calvario. Por supuesto que allí entendemos, hay que leer Colosenses 2, 14 y 15 y Hebreos 2, 14 y 15. Allí presenta un problema y nos dice, y después nos da la solución. Y cuando ahí dice solución, agregamos Gálatas 4:4, que en el tiempo de Dios, en el tiempo de la ley, nació Cristo. Y Colosenses 2, 14 y 15, y como dijimos, Hebreos 2, 14 y 15. El Espíritu Santo en la iglesia. ¿De qué iglesia hablamos? De la que comenzó en Jerusalén. ¿Sí? Él creó la iglesia allí cuando viene en el día de Pentecostés. Y en 1 Corintios 12, 13 dice que cada miembro, cada persona fue incorporado por el Espíritu Santo en la palabra bautismo. Bautismo significa inserción. En 1 Corintios 12, 13, inserción en el cuerpo, es colocado en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. También Él mora en la iglesia. Recordamos que Jesucristo dijo, estará con ustedes, pero estará en ustedes morando. Y eso habla de que cada creyente que ha nacido de nuevo, que es miembro de la iglesia, tiene al Espíritu Santo morando dentro. Los santos hombres del Antiguo Testamento, siervos y siervas de Dios, como vemos, el Espíritu Santo lo usaba y ya está. ¿Sí? Pero aquí mora en nosotros, es más principal la comunión que el servicio. Muchos, quiero que me use como David, quiero que me use como Sansón, quiero que me use como Gedeón, quiero que me use como Salomón, quiero que me use como Moisés. Pero acá tenemos algo más importante, es la comunión íntima que ellos no tuvieron, que mora en nosotros, y el servicio es secundario. ¿Sí? La comunión es imprescindible y el servicio es necesario. También decimos que Él preside la iglesia, habla de varios puntos. Él dirige la administración, dirige su predicación, y qué bueno es saber que el apóstol Pedro también allí estamos entendiendo que Pedro no solamente en el primer sermón, sino que hay 6 sermones del apóstol Pedro, hay como 17 sermones del apóstol Pablo, en donde vemos que ellos fueron dirigidos por el Espíritu Santo en la predicación. En las oraciones también, en Efesios 6, 18, dice que oremos en el Espíritu. Así que no con sabiduría humana, no armada religiosamente, no el Ave María, el Padre Nuestro, sino la oración en el Espíritu. Las canciones también, pero allí es Efesios, veo que dice Efesios 4, es Efesios 5. Las canciones, Efesios 5, 18, 19 y 20, todos himnos, todas canciones debe ser también cantada en el Espíritu. Eso glorifica al Señor. También en el punto 4 dice que Él unifica la iglesia, Efesios 4, 3, pero agregamos que Él edifica, Efesios 2, 21 y 22. Él unifica la iglesia, Efesios 4, 3, y la edifica, Efesios 2, 21 y 22. Y también dice que Él completa la iglesia. Bien, selecciona a sus misioneros como Saulo y Bernabé, que los llamó para la obra del ministerio, los envía como a Jesús. También no solamente los selecciona, dice quién va a ir, sino que los envía y se hace cargo. En el C dice escoge los campos para la obra misionera. El pasaje que nos da aquí en Hechos 16, 6 y 10, el Espíritu Santo dirige a dónde ir. Le había cerrado puerta al equipo misionero, al apóstol Pablo. Ellos siguieron el camino, quisieron entrar a otro lado, nuevamente les prohibió porque ellos tenían que ir ya a Europa y dejar Asia. Pero qué lástima es cuando uno estudia la historia de la iglesia que por 16 siglos el evangelio se mantuvo en Europa y no salió. Hasta que alguien se decidió, un inglés llamado Hudson Taylor, salir y evangelizar China. Después China dejó de lado el evangelio, ¿no? Pero hay iglesias evangélicas en China y la manera de congregarse es bien difícil, ¿sí? También
aparte de escoger los lugares, decir dónde, si es Chaco, si es Corrientes, si es Argentina, si es otras naciones. Él sostiene a los predicadores a través de la persecución. Este pasaje de Hechos 13, 50 al 52 dice que después de sufrir, de ser apedreado, golpearon, los discípulos estuvieron llenos del Espíritu Santo. Y Dios nos ayude, que a través de las pruebas y las aflicciones y la demanda de la sociedad y el ajuste de la sociedad y el ataque de la sociedad hacia la iglesia, nosotros podamos quizás no tener alegría, pero sí gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fuerza. Aleluya. Y por último, dirige la solución de problemas misioneros. Y aquí en Hechos 15, 28 leemos, dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más de estas cosas necesarias. Qué bueno que el Espíritu Santo allí intervino. No solamente estuvo Santiago, el pastor principal, sino que estuvieron los apóstoles, pero allí estuvo el Espíritu Santo para tomar una decisión y dar una solución a los problemas en la iglesia. Dios te bendiga y te guarde. Amén y amén.